por la oportunidad que nos da de estar nuevamente aquí en su casa, amén. Amén. Y con el deseo, hermanos, de pasar unos momentos con el Señor. Qué bonito es de poder venir, hermano, y exponer nuestras peticiones. ¿Cuántos pudieron, hermano, expresarse delante de Dios? Amén. Amén. Sabe que todos tenemos necesidades, tenemos familiares enfermos, tenemos peticiones, hermano, que necesitamos que Dios obre, ¿verdad?, en su misericordia. Tenemos a lo mejor problemas económicos, problemas de salud, problemas de muchas cosas. Pero qué bonito es cuando nosotros podemos tener esa confianza, ¿verdad?, de venir y clamar ante Dios, hermano, pidiendo su misericordia. Amén. Amén. Y eso es lo que, pues, debemos, hermano, valorar, ¿verdad?, y apreciar. De que sabemos, hermano, que cuando venimos y clamamos, ¿verdad?, Dios nos escucha. Amén. A lo mejor podíamos estar ahorita en nuestra cama, ¿verdad?, ahí estar, pues, por medio de texto, Señor, pues ahí, hermanos, oren por mí, ¿verdad? A veces así estamos, hermano, pero qué bonito es cuando nosotros venimos y tomamos esa fuerza de voluntad, hermano. Se requiere, ¿verdad?, ser valientes, ¿verdad?, levantarnos y venir y pedirle al Señor. Yo pienso, hermanos, que Dios ve nuestro trabajo, ¿verdad?, nuestro esfuerzo. Sí, amén. Amén. Nuestro sacrificio, y Dios obra. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, ahí en el libro de Segunda de Juan. Capítulo 1, verso 9. Vamos a seguir con nuestra serie, hermanos, que ya hemos llevado ya por varios meses, ¿verdad? Ya han sido algunos meses. Y sabe que yo no me tardo tanto con una serie, hermanos, pero entre más le busca uno, ¿verdad?, más se encuentra uno de la palabra de Dios, ¿verdad? Y vamos a seguir con la segunda parte de lo que nos quedamos la semana pasada, del reto de permanecer en su palabra. Amén. Y dice segunda de Juan, capítulo 1, verso 9. ¿Ya lo tienen, hermano? Amén. Dice la palabra, dice: cualquiera que se extravía. Vamos a leerlo todos juntos, ¿verdad? Me gustaría que usted hablara la palabra en esta noche, porque esto, hermanos, de esto depende nuestra vida, ¿verdad? Depende de nuestra salvación, depende de lo que nosotros creemos. Amén. ¿Ya lo tienen todos? Amén. Amén. Dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de ¿quién? De Cristo. Dice: no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Gloria al Señor. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Ahora, ¿cuántos de ustedes, hermanos, siguen permaneciendo en la doctrina de Cristo? Amén. Aleluya. Amén. Porque podemos permanecer, hermanos, a lo mejor en una religión, ¿verdad? Podemos decir: no, pastor, yo tengo muchos años en la iglesia, ¿verdad?, y yo voy cada domingo, ¿verdad?, no me pierdo los domingos. O una vez al mes, pastor, pero yo ahí estoy fiel. Pero eso no quiere decir, hermano, que en realidad nosotros tenemos la doctrina de Cristo. Amén. Fíjese, la semana pasada estuvimos hablando sobre la importancia de permanecer firmes. Y cuando nosotros hablamos de firmeza, hermano, ¿qué entiende usted por firmeza? Constantes, ¿verdad? Estar ahí, hermanos, estar aquí siempre, ¿verdad? Porque nosotros podemos decir: no, pastor, yo soy muy firme, pero a veces estamos así como los sapios. ¿Se acuerda? ¿Ha visto usted los sapios cuando ya tienen algunos meses ahí en el refrigerador, hermano? ¿Cómo se agarra un apio, hermano? Primero, cuando usted va a la tienda, está el apio así durito, derechito. Pero ya después de algunas semanas, hermano, usted lo agarra y el pobre anda por todos lados. A veces así están los cristianos, hermano. Tenemos meses, ¿verdad?, en el congelador, en el refrigerador, hermano, y andamos ya tambaleándonos por todos lados. Pero nos habla, hermano, de nosotros permanecer firmes en la palabra del Señor. Amén. Y sabe, estuvimos hablando, hermano, como muchos líderes, ¿verdad?, pastores, organizaciones, ¿verdad?, se han ido, hermano, detrás de las modas religiosas, detrás del cristianismo, ¿verdad?, que va cambiando, que va variando, y se han metido tantas cosas dentro del cristianismo, de la iglesia, hermano, que muchos han sido engañados. La iglesia, hermano, está siendo arrastrada por falsos maestros y apóstoles que han desviado la fe de muchas personas. A lo mejor muchos tenían buena doctrina, buena enseñanza, pero tal vez por estar escuchando, ¿verdad? Porque uno, hermano, sabe, en el internet nosotros encontramos de todo tipo, predicadores de todos colores y sabores, ¿verdad?, predicaciones, estudios, mensajes, de todo usted encuentra, hermano. Pero sabe, ¿cuántos de ustedes, hermano, tienen la capacidad de poder discernir, hermano, cuando un mensaje
en realidad, hermano, está centrado o basado en lo que usted cree. Y sabe, y no solamente en lo que nosotros creemos, porque yo puedo creer, ¿verdad? No, pues es que van a venir los marcianos por los cristianos, se los van a llevar. A lo mejor esa puede ser mi creencia, pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Amén. Entonces, cuando nosotros escuchamos una predicación o un estudio, hermano, usted entiende y usted, hermano, va siguiendo cada uno de los puntos, de los detalles que está escuchando. ¿Cuántos de ustedes tienen esa capacidad, hermano? Dice, pastor, yo ni siquiera oigo predicaciones, pastor, ¿verdad? Yo mejor me pongo a oír el show de la chocolata y el, ¿cómo se llama el otro? Ay, el tiburón o quién sé qué, ¿verdad? Hermanos, es importante, ¿verdad?, que nosotros, hermanos, sepamos discernir lo que estamos comiendo. Amén. Lo que estamos, hermano, fíjese, es como ir a un restaurante y cuando usted pide algún platillo y usted está disfrutando, caray, pues este sabe así como tiene sabor como a mango, ¿verdad? Y este con chilito, ¿verdad? Y ay, este sabe así, o sea, hermano, que usted pueda distinguir, pueda saborear cada una de las cosas que usted está disfrutando. Entonces, hermano, ¿cree usted, hermano, que podría estar en una religión verdadera y vivir en error, hermano? ¿Se cree usted que podríamos nosotros decir, nosotros estamos en una religión verdadera, pero vivir en error? A lo mejor usted dirá, pastor, pero es que no hay religiones verdaderas. No hay religiones verdaderas, ¿verdad? Mi religión es Cristo, ¿verdad? A veces nos ponemos muy cristianos, ¿verdad? Así muy espirituales y decimos eso, pero ¿sabía usted, hermano, que el judaísmo fue una religión, hermano, establecida por Dios? El judaísmo. Dios fue el que le dio las bases, le dio los mandamientos, le dio, hermano, cada uno de los puntos los cuales los judíos tenían que obedecer. Fue la religión, hermanos, establecida por Dios. Amén. Mas sin embargo, nosotros podemos ver cómo el pueblo de Israel, hermano, se torció. Constantemente, hermano, se salía, abandonaban la ley de Dios, abandonaban los principios de Dios, hermano, y se alejaban de la palabra y les venían las consecuencias del pecado. ¿Qué era lo que sufrían? Los llevaban cautivos, ¿verdad? Los mataban, los agarraban como esclavos, hacían tantas cosas con ellos. ¿Por qué? Porque habían abandonado la ley de su Dios. Amén. Pero fíjese, sin embargo, una religión verdadera, ¿no?, se puede transformar en una religión falsa cuando se aleja uno de la estructura bíblica y cuando nosotros comenzamos a mezclar cosas del mundo trayéndolos a la iglesia. Hacemos una mezcla, ¿verdad? Y dicen, no, pues esto, pues sí, yo sé que es del mundo, ¿verdad? Pero no va a pasar nada si nosotros lo metemos a la iglesia, ¿verdad? Oh sí, yo sé, es que allá en el mundo sí funciona. Allá, ¿verdad? Allá lo usaron ahí en mi trabajo, ¿verdad? Implementaron este sistema y funcionó bien, y pues aquí en la iglesia va a funcionar mejor. Porque vamos a orar, ¿verdad?, por ese sistema, ¿verdad? Y vamos a poner las manos, hasta lo vamos a echar aceitito, ¿verdad?, para que rechine bien, ¿verdad?, para que brille. Amén. Y lo implementamos. Pero ¿usted cree, hermano, conforme a lo que hemos estado hablando estos días, usted cree que realmente Dios necesita, hermano, de la ayuda humana, hermanos, para poder hacer su obra? Hermano, Dios sigue siendo el mismo. Amén. Y su poder no se ha acabado. Fíjese, sin embargo, vamos a encontrar, hermano, cómo se puede distorsionar, ¿verdad? Cómo a veces nosotros podemos pensar que estamos haciendo la obra de Dios, o que somos cristianos, o que estamos sirviendo a Dios, pero podemos estar haciendo, hermano, cosas que no corresponden a nada, que no tienen nada que ver con nuestra religión o nuestro cristianismo. Amén. Abra su Biblia, hermanos, ahí en el libro de Jueces, capítulo 17, verso 1. Jueces 17:1. Cuando yo leí esta historia, hermano, yo me quedé, wow, dije, wow, ¿cómo puede llegar hasta este punto? O sea, la religión o las personas, ¿cómo pueden pensar que están haciendo la voluntad de Dios cuando en realidad están haciendo otras cosas? Jueces 17:1. ¿Ya lo tiene, hermano? Fíjese lo que dice. Dice, hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, dice, el cual dijo a su madre, los 100,000
los 1100, los 1100 ciclos de plata que te fueron robados, acerca de los cuales, fíjese, ponga atención, ahí que dice, hermano, maldijiste. Amén. ¿Qué es maldecir? Esa mujer a lo mejor dijo, ¿sabe qué? Maldito el que me robó mi dinero. Y esto otro empezó, ¿verdad?, ahí a estar blasfemando y maldiciendo a la persona, al ratero que se lo había llevado ese dinero. Pero sin embargo, fíjese, dice, y de los cuales me hablaste, dice, he aquí el dinero está en mi poder. Yo lo tomé. Su propio hijo, hermanos, había tomado el dinero de su mamá, ¿verdad? ¿Cuántos eran? 1100 ciclos de plata, ¿verdad? Se los robó, los agarró, ¿verdad? Y se los embolsó, o quién sabe qué quería hacer con ellos, pero la mamá maldijo, ¿verdad? Dijo, maldito el que se robó mi dinero, ¿verdad? Así como cuando, hermano, a usted se le pierde algo, ¿verdad? Y dice, oh, mendigos desgraciados, ¿verdad? Rateros, ¿verdad? A veces así son nuestras expresiones, hermano. Pero esa mujer, pero fíjese lo que sigue diciendo, dice, entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová. ¿Qué había hecho primero? Maldijo. Y después lo estaba bendiciendo a su hijo. Ay, qué bueno que fuiste tú, mi hijo, ¿verdad? Todo queda entre familia, ¿verdad? Pero fíjese, dice, la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre, y su madre dijo, fíjese aquí, hermano, dice, en verdad, he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo. ¿Qué entiende usted, hermanos, dedicar el dinero a Jehová? ¿A quién estaba dedicando ese dinero o apartando aparentemente ese dinero? A Dios, ¿no? ¿Verdad? Y nosotros decir, qué cristiana, ¿verdad? No, hombre, qué tremenda hija de Dios, ¿verdad? Espiritual. Y no, hombre, queremos de esas hermanas aquí en la iglesia, hermano, ¿verdad? Que digan, no, pastor, mire, yo aparto mi cheque para el Señor, ¿verdad? Y aquí lo traigo, ¿verdad? Pero fíjese, hermano, no queda ahí la historia, dice, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo. Dice, para hacer una imagen de talla y una de fundición. ¿Qué pasó ahí, hermano? Nosotros encontramos, hermano, en el libro de Éxodo, en toda la Biblia, hermanos, que Dios había prohibido la idolatría, la adoración a imágenes, hacer imágenes y todas esas cosas, ¿verdad? Vemos hasta en los mandamientos que el Señor dijo, sabes que no te harás imagen ni ninguna semejanza a lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y eso va. Y esta mujer, fíjese, había dedicado aparentemente el dinero a Dios, pero con ese dinero ahora le está diciendo, mijo, con ese dinero vamos a hacer una imagen de talla, ¿verdad? Y otra imagen, ¿verdad?, de fundición, ¿verdad? Dice, ahora pues, yo te lo devuelvo. Dice, mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 ciclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Dice, y este hombre Micaías tuvo casa de dioses. Casa de ídolos, hermano, ¿verdad? Imagínense, hermano. Sin embargo, ellos decían que servían a Dios. ¿Cómo la ven? Servían a Dios, hermano, pero tenían ídolos. Tenían idolatría en su casa. No queda ahí todo el asunto. Dice, dice el 5, dice, y este hombre Micaías tuvo casa de Dios e hizo efod. ¿Alguien sabe qué es un efod? Eran las vestiduras de los sacerdotes, ¿sabes? Dice, y terafines. Terafines, hermano, eran imágenes pequeñitas, ¿verdad? Que eran como ídolos portátiles, ¿verdad? Y eso es lo que hacían, dice, e hizo efod y terafines, dice, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. ¿Qué estaban haciendo estas personas, hermano? En primer lugar, ellos no podían consagrar a nadie para ser sacerdote. Los sacerdotes tenían que venir de la línea, ¿verdad?, de la tribu de Judá, ¿verdad?, de los levitas, ¿verdad? Tenía que venir de ahí, de esa línea. Sin embargo, dice, mi hijo, pues, ¿verdad?, te voy a consagrar a ti para que seas nuestro sacerdote. Estaban haciendo lo que mejor les parecía. Amén. Sigue diciendo, dice, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Vimos una muestra, hermano? De hacer lo que bien les parece. Amén. Sin embargo, se
se creían, hermano, que estaban sirviendo a Dios, pero con ídolos. Y no solamente eso, sino que mi hijo, ahora tú, ¿verdad? Te levantas como sacerdote, ahora eres nuestro sacerdote, ¿verdad? Yo te estoy ungiendo como sacerdote. Sigue diciendo. Dice, y había un joven, ¿en cuál me quedé? 7. El 7 dice, y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Fíjese, estaba ahora, hermanos, quería tener, dice que tenía casa de dioses, ¿verdad? Casa de ídolos, de idolatría, hermano, y ahora quería tener un levita, un sacerdote aparentemente de Dios, ¿verdad? Que eran escogidos por Dios para servir, ahora para que pudiera servir ahí en su casa de ídolos. ¿Y qué pasó con su hijo? ¿Que no lo había escogido o no lo había puesto como sacerdote? Ahora estaba haciendo, ¿verdad?, lo que bien le parecía a él. Y sigue diciendo, dice el 11, y agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaías. Y Micaías dijo, fíjese, hermano, el error que nosotros podemos estar cometiendo. Dice, y Micaías dijo, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. ¿Usted cree, hermano, que Dios vaya a prosperar a alguien nomás porque tiene el título de siervo de Dios? Cuando está la idolatría ahí, hermano. Amén. Está la idolatría. Sin embargo, nosotros vemos que dice que no había rey en Israel y cada quien hacía lo que mejor le parecía. Hermano, ¿no le suenan a estos tiempos? A estos tiempos que estamos viviendo hoy en nuestros días. Hermano, la iglesia está viviendo unos tiempos, hermano, donde cada quien hace lo que bien le parece. Amén. La gente, hermano, la gente no quiere someterse a Dios. Sin embargo, fíjese, muchos creyentes creen que por venir a la iglesia, por asistirse, no, yo estoy sirviendo a Dios, ¿verdad? Yo he consagrado a mi familia, he consagrado a mis hijos para Dios, he consagrado a mi esposo, a mi esposa, he consagrado todas nuestras pertenencias, todo, mi dinero, todo para Dios. Pero, hermano, ¿qué pasa cuando le digo, hermano, puede servir aquí en la iglesia? O, hermano, puede traer a su hijo, ¿verdad?, para que venga y participe en un drama, o que venga a la iglesia con los jóvenes o con los adolescentes o algo. No, hermano, es que mi hijo, ¿verdad?, tiene cosas que hacer, ¿verdad?, tiene mucha tarea. ¿Que no lo ves consagrado para Dios? Que no era que tú estabas diciendo que todo pertenecía a Dios. Ahora, ¿por qué estás limitando, verdad? ¿Por qué no permites que tu hijo sea parte de lo que aparentemente tú dices creer? Hermano, ¿verdad que eso es contrario, hermano, a lo que nosotros decimos? Decimos que servimos a Jehová, ¿verdad?, que todo lo es nuestro es para Dios. Pero, por otro lado, hermanos, estamos teniendo ídolos en nuestra vida. Que puede ser el trabajo, puede ser nuestra economía, puede ser tantas cosas, hasta nuestra familia. Amén. Entonces, hermano, no podemos hacer lo que bien nos parece. Tenemos que permanecer en la palabra de Dios, hermano. Hoy en nuestros días, hermano, uno de los problemas grandes que hay en el cristianismo es que como hay tantas iglesias, hermano, si a alguien no le parece algo en una iglesia, ¿qué hace, hermano? Se viene al altar a orar, Señor, ayúdame. Cambia al pastor, Padre, ¿verdad? Manda a nosotros. ¿Qué hace, hermano? Pues se cambia de pastor y de iglesia y de hermanos y de todo. Amén. Eso es lo que hace, hermano. Bueno, fuera, hermano, que hermano cambie el pastor, pero que lo cambie, ¿verdad?, su carácter y todo, pero no por otro, ¿verdad? Pues, hermano, no crea que tantos años sirviéndolo para que lo cambien, hermano. Pues sí duele, hermano, ¿verdad? No sean así, hermano. Pero, hermano, ¿qué hacemos? ¿Qué hace la gente regularmente? Andan moviéndose, hermano, de un lugar a otro. Y ¿sabe qué? Eso, hermano, realmente a nosotros no nos ayuda en nada. ¿Por qué? Porque no producimos raíces, hermano. No producimos raíces. ¿Y sabe qué va a pasar, hermano? Cuando nuestros hijos también miren todo ese ejemplo que nosotros les estamos dando, hermano.
¿Qué va a pasar con su hijo cuando tenga un problema en la iglesia, hermano? Cuando tenga una dificultad, va a andar como nubes sin agua, ¿verdad? De un lado para otro. Y ni afirmado va a estar, y eso quién sabe si pueda estar en la iglesia, hermano. Porque con tantas cosas que miró de su familia, de sus padres, de su madre, ¿verdad? Y todos los hermanos y tantas cosas, nos va a decir, ¿sabes qué? Pues ¿para qué? Ando de hipócrita. Mejor me voy al mundo, ¿verdad? De una vez. Si me voy al infierno, pues me voy con tus zapatos, ¿verdad? Completito me voy. Amén. Entonces, hermano, vivimos en una cultura, hermano. Vivimos en unos tiempos donde todo el mundo se dice cristiano. Todo el mundo, hasta el diablo es cristiano, hermano. Hasta el diablo es cristiano, ¿verdad? Todo el mundo se dice hijo de Dios. Usted platica con una persona, no, mi padre Dios, ¿verdad? Mi padre, no, mi padrecito santo, ¿verdad? Mi chuyito, ¿verdad? Y hasta le tiran besos. Amén. Amén. Todo el mundo, hermano, todo el mundo se cree salvo. Todo el mundo piensa que porque tiene a lo mejor una Biblia, hermanos, ahí en su casa, en la sala de su casa abierta en el Salmo 91, va a recibir la protección de Dios. Nomás por tenerla ahí, hermano, toda empolvada ahí, ya vieja, hermanos, tiene hasta, ¿verdad? Pedazos de pizza ahí donde, ¿verdad? Donde se iba a comer y no había dónde poner la pizza, y ahí, hermano, ahí está la pizza ya en medio del Salmo 91. Amén. Pero piensa, hermano, que por traer eso le va a traer protección a su vida. O que tal vez por traer una cruz ahí en su cuello, hermanos, eso también lo va a proteger. O, ¿verdad? Es como un amuleto. Usted ya no trae una tarjetita en su cartera, ¿verdad? O algo. Sí llegaron a traer, alguien de ustedes llegó a traer tarjetitas, hermano, de San Juditas o de San Juan Caballero, quién sabe qué, calcamonías. Fíjese, una vez, hermano, nos invitaron a un culto allá en una iglesia en Parachute. ¿Sí te acuerdas? Y hermanos, aparentemente eran los puros cristianos. Sí. Y estaba llena la iglesia, hermano. Ahí se me va a quedar con el hermano Germán. ¿eh? Germán. Y fíjese, hermano, el pastor, el evangelista que estaba predicando dijo, hermanos, ¿cuántos de ustedes traen estampitas? O sea, todos los que traigan así cosas que para la buena suerte o que para la protección y todo eso, tráiganlos aquí al altar y vamos a echarlos aquí. Dice, eso no es de Dios y todo. Empezó, hermanos, a estar hablando de la idolatría y de todas esas cosas. Hermano, un chorro, hermano, de tarjetitas y de cosas, hermano, que llevaron los hermanos que traían en sus carteras, hermano, en sus bolsas. ¿Alguien estuvo en ese culto, hermano? ¿Sí te acuerdas? Hermano, hasta Jorge trae eso. Que dice, no, yo llevo un dolarito, un dólar doblado así que de forma. Fíjese, una vez ahí me regalaron, hermano, me regaló, además hasta ahí todavía lo tengo. O sea, me quedé, lo desbaraté. Una vez me regaló un hermano así un dólar, así como en una forma de camisetita, hermano, así doblado todo. Y se me hizo así bonito, y lo me dice, tenga, hermano, para la buena suerte. Ah, caray, pues me hubiera dado uno de 100, ¿verdad? Doblado así, se hubiera visto mejor, ¿verdad? También, pero de a dólar, hermano, pues, qué chiste, pero bueno. Pero fíjese, hermano, a veces pensamos, hermano, que por tener ese tipo de actitudes o de cosas en nuestra vida, pensamos que Dios nos va a prosperar, hermano. Amén. Pero nos damos cuenta, hermano, que por un lado nosotros decimos, no, pues es que tenemos, ahora sí tengo un sacerdote, ¿verdad? En mi casa. Y ahora Dios me va a prosperar eso. Pero, hermano, por otro lado estamos desobedeciendo la palabra de Dios. Estamos caminando en idolatría, estamos haciendo cosas incorrectas delante de Dios, hermano. Ahora usted piensa que todavía va a venir la prosperidad de Dios a su vida. Y cuando hablamos de prosperidad, hermano, no piensen, no, los billetes y los dólares. Hermano, estamos hablando de todo, ¿eh? Amén. De todo tipo de prosperidad. Dios, hermano, prospera a su pueblo. Dios bendice, con salud, hermano, con sabiduría, gracia, hermano. Dios nos da de todo. Amén. Pero cuando nosotros caminamos, hermano, en pecado, caminamos mal delante de Dios, hermano, van a venir las consecuencias del pecado y nos van a alcanzar tarde que temprano, hermano. Van a venir. Pero no pensemos, hermano, que porque tenemos algo, una imagen o algo de, no, pastor, pues es que yo cuando predicaba, ¿verdad? Yo tengo muchos recuerdos de mi infancia y que cuando era hijo de Dios, y pensamos, hermano, que Dios nos va a seguir prosperando. Pero en realidad, hermano, cuando estamos apartados de Dios, hermano, también se aparta su gracia de nosotros. Amén, aleluya. Amén. No podemos, hermano, vivir así. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. No podemos pensar, hermano, que vamos a nosotros a desviarnos de Dios y que vamos a seguir siendo cristianos. El versículo que leímos, hermano, fue bien severo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo,
Amén. Cualquiera, fíjese, que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, así, a secas, hermano, no tiene a Dios. ¿Cómo la ve? No, pastor, pero pues es que no tiene a Dios. No, pero es que usted es muy severo. Hermano, lo dice la Biblia, no lo digo yo. Amén. No lo digo yo. Amén. Pero dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Aleluya. No está solo, hermano. Amén. No está solo. Amén. Entonces debemos de permanecer, hermano. Y fíjese, el reto, hermanos, el reto para nosotros como hijos de Dios, no es ser solamente parte de una religión, sino permanecer en la fe verdadera, en la doctrina que Cristo nos dejó a cada uno de nosotros, hermano. Permanecer, hermano. Cuesta, hermano. ¿Usted cree que cueste realmente permanecer en la fe, hermano? Costará. Costará, hermano. Cuesta. Jesús dijo, hermano, el que quiera venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo. Cuesta, hermano. Cuesta negarnos a nosotros mismos. Hermano, cuesta. Cuesta cargar la cruz, hermano, cada día. Hermano, ¿por qué? Porque el mundo te dice, ¿sabes qué? Mira, esa cruz está muy larga, está muy pesada, mejor córtala en pedacitos, mira, ¿verdad? O tómale una foto, ahora ya todos queremos, tómate una selfie ahí con la cruz, ¿verdad? Y para la trompa, así, te mires más bonito. Y ya, ¿verdad? Pero hermano, el día que usted tenga que usar la cruz para atravesar las pruebas, las cosas difíciles en su vida, a ver si esa fotito lo va a soportar, hermano, o el celular lo va a aguantar. Se le va a acabar la pila a medio camino. Amén. Hermano, tenemos que permanecer, cualquiera que se extravía, hermano, cualquiera. Fíjese, y eso, hermano, es para nosotros, nuestros hijos, hermano. Nuestros hijos, a veces nosotros decimos, no, pues es que mi hijo yo lo crié en el Evangelio, ¿verdad? Desde chiquito yo lo llevé ahí a la iglesia y ahí los tenía. Pero la Biblia dice, cualquiera que se extravía de la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Tengamos cuidado con nuestros hijos, hermano. Porque, hermano, estar apartado de la gracia de Dios, hermano. Si, hermanos, estando dentro de las cosas de Dios, hermano, vienen pruebas difíciles, duras. Así es. La vida cristiana es dura, hermano. Pero sabe que tenemos al Todopoderoso, hermano, que nos defiende, nos guarda, nos cubre, hermano, con sus alas, ¿verdad? Y nos bendice. Pero aún así, hermano, la vida es difícil. Amén. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 10. ¿Está aprendiendo algo, hermanos? Amén. Amén. Segunda de Juan 1:10. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice, si alguno viene a vosotros, fíjense, y no trae esta doctrina. ¿Cuál doctrina, hermano? No, la de los testigos, pastor. Es que ellos andan todos los sábados ahí, ¿verdad? Y ahorita no pueden andar, pero le mandan una fotito, ¿verdad? Un texto. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la doctrina de Cristo, ¿verdad? De la que hemos estado hablando. Dice, ¿qué es lo que dice, hermano, enseguida? No lo recibáis en casa. Ni le digas, Bienvenido. welcome to my home. Yo ya me aprendí esa palabra. ¿Cómo la ves? ¿Alguien me entendió mi inglés? Shafa, ese inglés sin barranco. Amén. Fíjese, no lo recibas en casa ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido, ¿qué dice, hermano, en su Biblia? Participa en sus malas obras. Fíjese, a lo mejor nosotros podemos decir, no, pastor, entonces yo por eso, qué bueno que no le abro la puerta a los testigos, ni a los mormones, ¿verdad? No, esos, agarrarlos hasta echarles el perro encima, ¿verdad? Dejar unos 15 días el perro sin comer, hermano, y cuando venga uno de órale, echárselo, ¿verdad? Para que se alimenten bien. Pero, hermano, no solamente se trata de eso, hermano. Nos está hablando, hermano, de que a veces nosotros como creyentes, hay personas, hermano, que nosotros conocemos, que se han desviado de la doctrina correcta, de la doctrina de la fe verdadera, hermanos, y andan ahorita con tantas cosas, ¿verdad? Que andan metiendo, hermanos, en el Evangelio,
Y nosotros, ay, no, pásenle un cafecito, venga, y hábleme de lo que ahorita usted está recibiendo y venga. Hermano, la Biblia nos dice, ¿sabes qué? Ni siquiera le digas bienvenido. Ni siquiera. ¿Por qué, hermano? Fíjese, Dios en el Antiguo Testamento le decía, ¿saben qué? A los israelitas le decía, ¿saben qué? No se mezclen con otras naciones, para que no se hagan partícipes de sus pecados, para que no se enreden en la idolatría, que no caigan en sus pecados. Pero nosotros, hermano, a veces decimos, no, pues es que yo soy tan amoroso, ¿verdad? Y a mí me gusta compartir el amor de Dios y todo eso, y vénganse de todo, les mete ahí en su casa y todo eso. Después, hermano, empiezan a meter tantas cosas. Al último, hermano, muchos cristianos han terminado todos confundidos. De que ya no saben, es más, al último, pues ya ni creo nada, ¿verdad? Ya ni creo nada. ¿Por qué? Porque este me habla de este de otra cosa, de otro, y nada, pues ya, yo ni creo en Dios ya. ¿Por qué? Porque Él dijo bienvenido. Entonces, hermano, tenemos, y fíjese, aún, hermano, esto es para nosotros como líderes, como pastores, hermano. Cuando invitamos a alguien, hermano, a predicar a nuestra iglesia, que lo invitamos, hermano, tenemos que checar qué doctrina trae, hermano. Si en verdad está predicando la doctrina de Cristo. Fíjese, yo recuerdo una vez, me habló un hermano. Me dice, oiga, pastor, pues mire, vino un pastor, ¿verdad? Un evangelista que él, pues, ay, Dios lo usa tremendamente, tiene un poder tremendo este hombre, un siervo de Dios, un verdadero siervo de Dios. Y luego me dice, y quiere ir allá a su iglesia. Dice, nomás que el hermano, dice, él no le gusta que usted levante la ofrenda. Dice, él se encarga de levantar la ofrenda. Dice, y al final, dice, a usted le va a dar una parte. Un 5 o 10%. Qué generoso, siervo de Dios. Y yo le dije, ¿sabe qué, hermano? Yo no puedo recibirlo aquí. Dije, si él no viene dispuesto a conformarse con una ofrenda que uno le levante, que uno le da por venir a traer el mensaje de Dios, yo no quiero un estafador que venga a rapar a las ovejas. No, pero que el hermano, no, hermano, lo siento. ¿Por qué? Yo tengo que cuidar, hermano. Tengo que cuidar el rebaño donde Dios me ha puesto. Amén. Y hermano, y es por eso que a lo mejor usted dice, oiga, pastor, pero ¿por qué no ha invitado al hermano? Hermano, yo a veces tengo que estar, hermano, cuando hay predicador, yo escucho sus mensajes, escucho sus palabras, lo que ellos hacen, hermano. Amén. Y mejor digo, para no meterme en problemas o para que vengan a desviar a la gente. Fíjese, en una ocasión, hermano, por hacerle caso a una hermana de que, ay, pastor, es que mis pastores, decía, es que mis pastores, ¿verdad? Dios los usa en profecía. Y que no, la hermana, dice, es americana, dice, y ella les da mensajes a los hermanos, Dios les revela palabra y les da palabra. Dije, pues dile que venga, vamos, para que. Me acuerdo, estábamos ahí en la iglesita y fueron, hermano. Y la hermana se paró enfrente y luego pasaba una hermana. Se me hace que ¿se acuerda, hermano? ¿Sí se acuerda usted? Que hasta alguien, hermano, se acercó conmigo, oiga, pastor, pues la hermana me dijo que yo iba a tener un hijo, pero pues yo ya estoy hasta operada. y no, pues que el hermano me dijo que iba a recibir quién sabe qué, y que esto otro, y oiga, pastor, pero hermano, y dije yo, o sea, ¿qué onda con estos hermanos? Y a todos les estaban profetizando, a todos. Hermano, tenemos que tener mucho cuidado con lo que se está metiendo dentro de la iglesia. Hermano, aunque se mire muy bonito, muy sensacional, muy espectacular, hermano, tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Fíjese, Romanos 16, 17. Romanos 16, 17. ¿Ya lo tiene? Fíjese, dice, mas os ruego, hermanos. Fíjese, es un ruego del apóstol Pablo, ¿verdad? Hermanos, diciéndoles, ándeles, hermanos, agarren la onda, ¿verdad? Entiendan, mire, entiendan lo que estoy diciendo. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropezo en contra
de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Fíjese. ¿Qué nos está diciendo, hermano? Que nos fijemos, que estemos al pendiente, que estemos al tiro, hermano. No, pues es que el hermano trae otra doctrina, hermano. El hermano, pues es que no le gusta que se suban las mujeres a predicar. Él dice que la mujer, ¿verdad?, que aprende en su casa, que se largue ya a lavar los trastes, ¿verdad?, que es donde merecen estar las mujeres. Hermano, tenemos que tener mucho cuidado. Dice que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Y qué dice ahí enseguida, hermano? Y que os apartéis de ellos. Ahora, hermanos, ¿será que nosotros no estamos aplicando el amor de Dios, hermano? ¿Dónde está el amor de Dios, pues, si nosotros tenemos que actuar así, hermano? ¿Cómo les podemos mostrar el amor de Dios a estas personas, hermano? Cuando están, dice la Biblia también que muchos han entrado como lobos rapaces, ¿verdad?, disfrazados, hermano, disfrazados de ovejas, pero son lobos rapaces. Entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Amén. El 18 dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense. Pero pastor, pero pues si es un evangelista o es un hermano que Dios lo usa grandemente, ¿verdad? Y que no, ahí tiene mucha palabra, ¿verdad? Y sabe mucho de la Biblia, se saben muchos textos y wow, qué tremendo. Pero fíjese, dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Wow. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¿Le hacemos caso a la palabra o nos dejamos llevar por nuestras emociones? Es que, hermano, nosotros somos bien amorosos. Hermano, el amor, ay, les doy todo mi amor, ay, besos para todos y abrazos. Hermano, uno de los problemas grandes que sufre la iglesia, hermano, es por el descuido, hermano, del descuido de la doctrina de Cristo, hermano. ¿Cuántos de ustedes les gusta aprender doctrina? Oiga, pastor, pero doctrina no es de eso así como de eso, pastor, que le hacen así. ¿Alguien sabe qué es doctrina? Enseñanza, hermano, sólida de la palabra de Dios. Amén. Para crear bases firmes, hermano, de nuestra fe. ¿Sabe? Muchas iglesias, hermano, basan su teología en manifestaciones sobrenaturales. Amén. Y muchos cristianos andan buscando ese tipo de emociones sensacionalistas, hermano, que se miren bonitas. ¿Cómo la ven? ¿Cuántos de ustedes, hermano, les gustaría ver caer oro del cielo? Imagínense, hermano, que le cayera un lingote de oro en la cabeza. Pero, hermano, ¿sí recuerdan, hermano? Hace unos años atrás, hermano, a eso daba de moda en la iglesia. Sí, llegaron a oír eso, hermano, a ver eso. Sí. Que cayó oro del cielo y piedras preciosas. Imagínense, hermano, que le caiga un diamante de eso en la cabeza, hermano, salen todos los hermanos descalabrados. Y dice, pero valió la pena, pastor, poner un rubí de esos. Y nada que lo llevó, hermano, y nada que era una mugre piedra de esas así, de canica, hermano, que le aventaron. Ajá. Pues fíjese, en una vez, hermano, estaba viendo yo un video ahí en YouTube de unos hermanos que andaban hasta con un saco, hermano, traían, cachando el oro del cielo que estaba cayendo. Y cuando lo llevaron con un joyero, era pura diamantina, hermano. ¿Cómo la ve? Y no, pastor, es que está tremendo el poder de la presencia de Dios, se manifestó en oro. Ya dan todos los hermanos y hasta le hacen, qué bendición. Gálatas 1:6, hermano. ¿Sabe? A mí me ha tocado ver tantas cosas, hermano. ¿Cuántos recuerdan cuando había los milagros de rellenar de muelas, hermano? ¿A alguien le tocó que le rellenaran la muela de oro? ¿Sí? ¿Todavía tiene el oro?
¿No, no? Gálatas 1:6. ¿Alguien, hermano, alguien le tocó el relleno de muelas? Fíjese, cuando nosotros recién llegamos aquí, hermano, pasó como un año después y vinieron unos hermanos, venían quién sabe de qué parte, ¿verdad? Y y me acuerdo que el hermano va a orar porque el hermano rellena muelas, ¿verdad? Y hasta les pusieron los curanderos a los hermanos estos que venían. Y no, a ver, y andaban con una lamparita y le abrían la boca así todo a los hermanos. Y luego, mire, ahí está el oro, ahí está, mire, una muela rellena de oro. Y wow, decía uno. La hermana Claudia, ¿a usted le tocó? ¿Y todavía tiene el oro, hermano? No era oro, hermano. ¿Le pusieron del más chafa? Y hermano, o sea, y me acuerdo que una de mis tías, ella decía, no, que el Señor me rellenó la muela. Y a ver, tía, y yo, rayos, dije, no, pues mejor te hubiera echado un desodorante o algo ahí, porque esa muela ya no sirvió, ¿verdad? Pero, hermano, después pasó eso del relleno de muelas y después andaban enderezando piernas. ¿Verdad? Todos los hermanos chuecos, hermano, todos los que el hermano camina así, ¿verdad? Que porque tiene una pierna más más corta que la otra. Y luego de repente le dejaron, y ahí va, ahí está el milagro. Y caray, le dejaron la pierna igual porque le extendieron la otra y se le pasó, hermano. Y la otra le quedó corta y así pasaba, hermano. No, decía, venga en la siguiente campaña porque le enderezamos la otra, ¿verdad? Porque me pasé un poco. Amén, hermano. Y sabe tantas cosas, hermano, que hemos visto nosotros que han pasado dentro de la iglesia. Recuerda, hermano, había también unos hermanos que andaban orando que por los quistes, ¿verdad? De los quistes, que mujeres, todas las hermanas tenían quistes en la matriz, ¿verdad? Y no, que ahí está, que el milagro. Y luego, pues entraron las doctrinas de atar y desatar, que andaban atando al diablo por todos lados, ¿verdad? Y que con un nudo ranchero, ¿verdad? Y que con un nudo marinero, hermano, y que el diablo se desataba porque no lo amarraron bien. Y luego que las declaraciones, hermano, y tantas cosas que se han metido dentro de la iglesia. Pero si usted se fija, hermano, hoy en nuestros días, como que eso ya pasó de moda, ¿verdad? Hermano, se escribieron infinidad de libros, hermano, de atar y desatar, y que atar al demonio y que el espíritu de quién sabe qué, o sea, todo eran espíritus en la iglesia. Espíritu de temor, espíritu de alcoholismo, espíritu de lesbianismo, espíritu de homosexualismo, espíritu de borrachera, espíritu de marihuano, hermano, todo era, ¿verdad? Hasta espíritu de Coca-Cola, hermano, había. Hermano, todo tenía que ver con esas cosas. Pero si se fija, hermano, ya pasó. Hoy, la semana pasada le decía que ahorita está lo de la unción de la escoba, hay tantas cosas, la unción del zapato, de la manguera, del galoncito de agua y tantas cosas. Pero fíjese, Gálatas 1:6, hermano, fíjese lo que nos dice, el apóstol Pablo, hermano, estaba exhortando a la iglesia, a los Gálatas, hermano, porque se habían apartado. Acuérdense que los gálatas se habían infiltrado ahí, judaizantes, ¿verdad? Que querían, hermano, hacer que los cristianos, ¿verdad? Fuerzas, tenían que guardar la ley de Moisés, ¿verdad? Y tenían que guardar ceremonias y cosas así. Entonces el apóstol Pablo dice, ¿saben qué? No. Y fíjense lo que les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Dice, para seguir un evangelio, ¿cómo era, hermano? Diferente. ¿Habrá otro evangelio, hermano? Pues no debería, ¿verdad? Pero más sin embargo, hermano, cuando nosotros abrazamos otras cosas, hermano, es otro evangelio. No es el evangelio de Cristo. Fíjese, los mormones hablan de otro evangelio, ¿verdad? El evangelio del ángel Moroni o de John Smith, ¿verdad? Y hermano, y cada uno, por ejemplo, los adventistas hablan también del evangelio de esta mujer. ¿Cómo? Elena White, ¿verdad? También la revelación de ella y todo. O sea, son evangelios, hermano, pero nos hablan, hermano, de cosas distorsionadas, cosas diferentes. Entonces dice, estoy maravillado de que os hayas alejado, dice, del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice, no que haya otro, amén, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero aquí está, dice, pero más si aún nosotros o un ángel del cielo
os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado. ¿Qué dice? Sea anatema, o sea, maldito, ¿verdad? Amén. Fíjese, el apóstol Pablo decía, ¿saben que si yo un día llego y les traigo otro evangelio del que ya hemos puesto los cimientos, las bases, y yo vengo de repente y no, ¿saben qué? Yo ahora les traigo otra nueva visión, ¿verdad? Les traigo otras cosas que Dios me reveló acá, miren todo eso. ¿Saben qué? Que sea maldito esa persona que les trae otro evangelio. Y vuelve a recalcar en el 9, dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hermano, tenemos que estar bien atentos, hermano. Cuando usted venga a la casa de Dios, hermano, a escuchar palabra de Dios, esté atento, hermano. No se conforme, no diga, sí, pues es el hermano Freddy, pues es el pastor, es la hermana Claudia, es la hermana Lore, es la hermana Karina, pues los que siempre predican aquí, ¿verdad? Hermano, tenemos que estar atentos, escuchando, hermano, decir, caray, ok, como que el hermano dijo algo ahí ¿verdad? Vamos a confirmar con la Biblia, ¿verdad? Tenemos que estar, hermanos, y traernos nuestra Biblia, abrirla, hermanos, la Biblia, para constatar que lo que nos están enseñando sea el verdadero evangelio. ¿Por qué? Así, hermano, así, mire, en un instante, hermano, nos podemos desviar de la fe. Yo les he platicado, hermano, algo que yo hice, ¿verdad? Allá en la iglesita, que yo un día les dije a los hermanos, hablé con los líderes, hermanos, quiero hacer algo, quiero probar a los hermanos, a ver si, pues ya tengo muchos años enseñándoles, y me acuerdo que estaba en una serie acerca de los falsos profetas y todo eso, y dije, quiero a ver si han captado algo, y hablé con los líderes, ¿saben qué, hermano? Quiero que sean ustedes los principales, que pasen a lo que voy a hacer. Entonces, hermano, pues me paré de frente y puse mi Biblia ahí. Dije, hermanos, el Señor me dio una revelación. El que venga acá al frente, pase y le dé un beso a mi Biblia, va a recibir todo lo que usted quiera. ¿Alguien estuvo ahí? ¿Sí se recuerda? La Biblia también, ¿cómo fue? Que tenían que poner la Biblia también de... Oh, sí, tenían que pasar, ¿verdad? Y poner su Biblia encima de mi Biblia, hermano, porque mi Biblia estaba ungida y, ¿verdad? Que había recibido la unción de... Y hermano, y yo recuerdo, pasaban los hermanos y hasta cerraron sus ojitos y así bien inspirados, hermano, quién sabe qué le pedirían al Señor, y yo miraba así, hermanos, que volteaban a ver a los líderes, y si pasaba un líder, hermano, ellos ya se formaban, hermano, y por ya los líderes sabían lo que yo iba a hacer. Y otros hermanos así ellos pasaron sin importar, y ellos los primeritos, dijo, no, pues esto hay que aprovechar la oferta, ¿verdad? De esto no hay todos los días. Y sabe, hermano, cuando ya pasaron todos los hermanos, ¿usted estaba ahí, no, hermana? Sí, Jorge, estaban ahí. Pasaron también. Sí, pasaron. ¿No pasó usted, hermano? ¿No? Yo sí pasé. Pero porque era líder. Yo estaba en el rinconcito solo mirando, yo era nuevo. Y fíjese, hermano, cuando ya pasaron todos, yo les dije, hermanos, quiero decirles algo. Acaban de ser engañados. Hermano, ¿cómo puede ser posible de que tengo ya varios meses enseñándoles acerca de los falsos profetas, de las falsas doctrinas, y acaban de ser engañados? Hermano, si los líderes les traen otro evangelio, otro mensaje, hermano, ¿cómo se dejaron llevar por eso? Y no, pero es que usted, pastor, ¿cómo usted no fue el que nos engañó? Hermanos, o sea, cualquiera, el apóstol Pablo decía, si yo, ¿verdad? O hasta un ángel del cielo les trae otro evangelio, sea maldito. Hermano, por eso tenemos que estar. El problema de la iglesia, hermano, es de que no ha discernido su doctrina. No ponemos atención, hermano, a lo que estamos aprendiendo. ¿Sabe cuál es, hermano? Realmente la doctrina que tenemos los cristianos, hermano. No tenemos doctrina. ¿Por qué? Lo único que aprendemos, hermano, es lo que venimos a escuchar aquí los domingos. Porque ¿sabe qué? Los miércoles, como ahorita que hay enseñanza, hermano, mucha gente menosprecia la enseñanza. Es el hermano Freddy, me cae gordo,
Y no se agarra, hable, ¿verdad? Y puros chistes, y puras payasadas que le pasan a él, y ¿verdad? No, yo prefiero pura oración y pura, ¿verdad? Me meto ahí con el Señor y me quedo dormido en sus brazos y en la sala, ¿verdad? Meditando, hermano. Pero aquí donde, hermano, donde realmente se aprende, donde todos los estudios, ¿verdad? Donde podemos escudriñar la palabra de Dios. Fíjese, algo que yo he tenido, hermano. Yo me he profundizado ya más en la enseñanza. Por ejemplo, los domingos son enseñanzas los que yo meto. ¿Ya? A veces me decían, no, pastor, pues es que usted debe hacer, los domingos son servicios evangelísticos. ¿Pero qué es un servicio evangelístico? Tenemos que predicar la palabra también. No, pero es que viene gente nueva y también tiene que aprender. Amén. Pero, hermano, ¿por qué? Porque mi mentalidad o lo que yo quiero, hermanos, es que la gente aprenda. ¿Por qué? Porque yo tengo una responsabilidad grande delante de Dios, hermano, de que ustedes agarren, hermano, y que se centren en la verdadera doctrina. Y si un día, hermanos, usted escucha algo que está en contra de la palabra de Dios, venga y dígame, hermano. A lo mejor yo puedo cometer un error también, doctrinar. Amén. Pero yo trato, hermano, créame, trato con todo mi corazón, hermanos, de apegarme lo más que puedo a la sana doctrina. Y no a una religión, hermano, no decir, no, pues es que nosotros tenemos la doctrina de Asamblea de Dios. No, que yo tengo, no, hermano, a la palabra. Ya no estamos basándonos en ninguna religión, ni en ninguna organización, ni nada, hermano, en la sana palabra, en la sana doctrina. Amén. Amén. Eso es mi preocupación, hermano, que ustedes reciban el alimento, hermano, la sana doctrina. Amén. Pero ¿cómo nosotros, hermano, podemos mantenernos firmes ante todo lo que está pasando ahorita, hermano? Ante una lluvia, hermanos, de falsos profetas, ¿verdad? Ataques, hermano, de falsas profecías, de todo. ¿Cómo quedaron aquellos hombres, hermano, que profetizaban, no, de que nuestro querido presidente va a ganar y que Dios me lo reveló y que va a seguir y que ya no lo van a poder sacar del poder y que gloria a Dios, que es profecía de Dios? ¿Cómo quedaron? ¿Cómo quedaron aquellos hombres, hermano, que mandó a hacer rótulos grandísimos, ¿verdad? En las diferentes calles, ¿verdad? Que muchos, hermano, tuvieron que vender sus propiedades, sus cosas que tenían para apoyar ese proyecto, hermano, donde decía que ya era el fin del mundo.